Adelante, profesor, no sé si alguien quiere opinar algo respecto a lo que hemos conversado. Dice el profesor Briones. A ver, yo estoy pensando lo siguiente, profesor. Siempre, usted ya lo conocemos harto tiempo, de la capacidad que tiene y siempre nos deja en jaque. Siempre nos deja tumbados ahí con esa ansiedad de buscar una solución. Yo creo que cuando el profesor logra hacer eso con los alumnos, con los niños, en realidad estamos motivando. Yo estoy motivado por descubrir el tema de la ovejita. No, bien, profesor, nos sirvió harto para poder reflexionar un poco de lo que hacemos también. De pronto bajamos o hacemos ejercicios sin analizar a lo mejor profundamente lo que significa un problema matemático para los chicos. Que hagan matemáticas, yo creo que ahí donde está, es más fácil para nosotros modelar, hacer un ejercicio que el niño pueda repetir otros, que el niño descubra por sí solo problemas, que vaya descubriendo las matemáticas, porque eso es lo que cuesta, cómo encantar a los niños en este tema. Cuando uno les pide a que haga un esquema no les gusta, porque ellos quieren la solución rápida. ¿Ya? Muchas veces, si multiplicando, sumando esto da lista, inmediatamente un resultado. Sí, a veces a los chicos les gusta rápido sacar las cuentas rápido, sin dar la vuelta más larga, hacer esquemas y todo eso. Eso me pasa a mí con algunos estudiantes. Sin embargo, como tenemos la característica de los niños bien especial, que un niño que cuesta mucho, ellos sí necesitan de la parte concreta primero. Niños que están en séptimo o sexto necesitan manipularlo para poder lograr una serie, por ejemplo, con cubitos o qué sé yo. Sin embargo, otros lo sacan rápidamente. Bueno, eso, yo creo que agradecerle a usted y quedamos motivados por resolver el tema de la ovejita. Yo creo que los día a día la parrilla, como dice el colega ya, pero... Pasando la pandemia, vamos a ir para allá, para la escuela del profesor Briones. A ver si encontramos por ahí un corderito suelto. Lleven a él, ahí se le va a dar solución al problema. Oye, Jesús, antes de la colega que quería hablar, yo creo que es importante lo que dice Briones, porque hay una mecánica de trabajo instalada en las escuelas. Eso se llama la cultura escolar. Y la cultura escolar es muy difícil de cambiar, porque incluso los apoderados fueron formados de esa manera. Entonces, de repente el apoderado va a decir, pero ¿por qué el profesor no le da tareas a los niños que están acostumbrados a que le den, qué sé yo, 20 adiciones o 30 multiplicaciones o 10 ejercicios de fracciones, de lo que sea? Pero con un solo problema, bueno, bien pensado, se puede hacer una clase completa. Y de lo que se trata es que los niños aprendan a pensar. Y cuando el profesor le indica un modelo y el niño repite ese modelo, estamos impidiendo que los niños piensen por sí mismos, ¿ya? Los niños ahí están repitiendo lo que le dijo el profesor, no están pensando. Esa es la dificultad y eso es lo que tenemos que cambiar. De a poco, ¿no? De a poco podemos ir avanzando y ir cambiando esa forma de trabajo. Sí, profesor, y allí igual hacía reflexionar con respecto a lo que mencionó el profesor Briones, en qué culpa tenemos muchas veces nosotros como docentes en esa manera actual del estudiante, porque quizás muchas veces también nosotros acostumbramos a que los problemas eran de respuesta inmediata o hacía una sola operación y obtenía el resultado. Entonces, como usted dice, y esto viene dentro ya de la cultura escolar. Entonces, no es algo que yo resuelvo solo, sino que lo tengo que resolver con los demás profesores, con mi demás equipo. Y lo otro importante, y también esta conclusión igual se dio allí en el otro espacio de reflexión en el nodo de Teodoro Tolten. Muchas veces como docentes creemos, y bueno, y esto va aparte de lo que nos impone el currículum,
de que queremos hacer mucho, queremos abarcar muchos ejercicios, creemos que una clase con muchos desafíos para el estudiante es una mejor clase. Y en realidad, y en este tiempo lo hemos descubierto, lo hemos potenciado aún más, esta frase de que menos es más. Muchas veces una clase bien planteada con un solo problema de análisis o dos problemas de análisis, como decimos aquí, nos puede ocupar los 90 minutos sin ningún problema y con grandes aprendizajes, con desarrollo de varias habilidades. Así es. Yo tengo una pregunta. Adelante. O sea, más que una pregunta, yo le quiero preguntar al profesor, pensando él en un curso como los nuestros, por ejemplo, en primer ciclo o en segundo ciclo, ¿cómo podríamos lograr motivar a todos los estudiantes para que no queden con esta incertidumbre o frustración de decir, no lo pude hacer? Así como nos quedamos hoy nosotros, no logramos terminar el problema 2 ni el problema 3, pero nosotros como adultos decimos, chuta, ya, vamos a pensar, vamos a ver cómo lo podemos lograr. ¿Cómo podemos nosotros fomentar esto en los estudiantes como el entusiasmo en querer lograrlo? Y no que muchos niños, como nos ocurre en la realidad, se nos frustran y dicen, es que no puedo y no lo hago, y por más que buscamos la forma de poder motivarlos, muchas veces no nos resulta. Y bueno, hay otra cosa que también nos juega en contra, es el tiempo, porque los periodos en clases son, bueno, no son cortos, en realidad es 1 hora y media que estamos en una clase de matemática y después viene otra, pero cuesta avanzar con la realidad de niños que tenemos en la sala de clase, porque no todos tienen un mismo ritmo de aprendizaje, algunos siempre están más aventajados que otros, pero es difícil llevar esto a la práctica. Entonces, a mí me gustaría que tal vez él nos diera una palabra así como motivacional con los estudiantes. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, y que esa es la receta que de repente nos falta a nosotros los profesores, porque cuando nos encontramos en estas circunstancias, en estos cursos, nos quedamos con esa sensación tal vez de que, ¿cómo lo hacemos nosotros en la práctica? Para incentivar la participación de los niños, lo primero es que nosotros tenemos que buscar situaciones, problemas que sean interesantes y que motiven a los niños, ¿ya? Por ejemplo, en el taller con el otro nodo estuvimos analizando un problema de los osos. Osos. Entonces, había 12 osos que tenían un hábitat en unas montañas, y en ese hábitat había 3 cuevas donde se metían en la noche, ¿ya? Entonces, la pregunta era, si en la primera cueva se meten 2 osos, ¿cómo se pueden meter los otros osos en las 2 cuevas restantes? ¿Ya? Ahora, si eso lo planteamos así en abstracto y que los niños de memoria resuelvan desde el primer año básico, no lo van a hacer. Pero ¿cómo se pueden interesar? Vamos a representar las cuevas, ¿cierto? En una ficha, le pueden dar ustedes las cuevas, ¿cierto? En una ficha, en una hoja impresa, y con fichas de plástico o de cartón o con botones, con lo que sea, representan los osos. Y van entonces buscando las formas distintas en que los osos se pueden meter en sus cuevas. Y yo creo que eso les va a interesar más que pedirle y que resuelvan un problema en que la mamá fue a la feria y compró 2 kilos de naranja y 3 de limón y cuánto gastó. Porque eso es totalmente rutinario. Lamentablemente en los libros, en los textos escolares no vienen muchos problemas interesantes. Entonces, fíjense usted hasta qué punto llega la influencia de lo que yo le decía al sistema escolar, que ha formado a los estudiantes por muchos años, ¿ya? Que yo este problema lo planteé como una situación didáctica para las alumnas que están terminando pedagogía. Y una alumna que se formó en esta cultura escolar en que los problemas tienen una sola respuesta, me dijo de que si en una cueva había 2 osos, entonces en las otras cuevas en una se metían 5 y en la otra 5. Y se quedó muy conforme, ¿no? Pero resulta que el problema va más allá. Se pueden meter 5 en una cueva y 5 en otra, pero también se podrían meter 3 en una cueva y 7 en otra, porque eran 12 osos.
y hay 2 en la primera cueva. Entonces, en el fondo, el profesor tiene que saber qué matemática hay detrás. Detrás de esto, la matemática que hay es de cuántas maneras yo puedo escribir una suma de 2 sumandos que me dé 10. Porque eran 12 osos, y hay 2 que están fijos metidos en su cuevita, pero me quedan 2 cuevas desocupadas. Entonces, ¿de cuántas maneras los ordeno? Son 10 osos. Entonces, no solamente 5 y 5. Pero la que me dijo 5 y 5 es porque en su cultura escolar de la escuela y del liceo siempre le enseñaron que el problema tenía una solución, y cuando yo encuentro una solución me quedo tranquilo. Y ella va a ser profesora. Entonces, en primer año, fíjense, aquí están llegando los alumnos con este problema. Aquí el número 10 se puede expresar como suma de 2 números de varias formas distintas. 1 más 9, 2 más 8, etc. Y después venía una complicación mayor, porque después se les preguntaba de qué manera se pueden meter los osos en sus cuevas. Los 12 osos ahora están afuera y hay 3 cuevas desocupadas. Entonces ahora el problema es distinto. Fíjense, ¿quién de ustedes puede decir cuántas soluciones tiene eso? Tenemos 12 osos que ubicar en 3 cuevas distintas. En todas las cuevas tiene que haber por lo menos un oso, no puede estar desocupado. Más o menos, a ver una idea, ¿cuántas soluciones tendrá eso? ¿Cuál es aquí la situación? La situación es que tenemos que sumar 12. ¿Sumar 12 con cuánto sumando? Podemos descomponerlo por varios sumandos. No, pero son 3 cuevas nomás, pues. Sí, pero si no importa la cantidad de osos en cada cueva. O sea, no tiene que ser la misma. La pregunta primero que hice, la primera pregunta es, en el fondo el problema consiste en sumar 12 utilizando ¿cuántos sumandos? 2 sumandos. Son 3 cuevas. 3 porque son 3 cuevas. 3 sumando porque son 3 cuevas. ¿Y saben ustedes? Claro, así es. ¿Cuántas soluciones tiene eso? Tiene 55. Muchas. 55. Pero ¿cómo se puede hacer? No importa con los niños primero que contemos las 55, pero van a contar muchas ellos. Ahora, ¿cómo se puede hacer esto? No es de memoria, pues. Estamos en primero, material concreto. Y ahí se van a entusiasmar. Las reglitas de colores, por ejemplo, de Cuisinel, o fichas. Entonces, ellos van haciendo, tienen la representación de las 3 cuevas en una hoja, entonces ya aquí pongo 2 fichas, pueden hacerlo al azar si quieren, pues aquí pongo 2, aquí pongo 3, llevo 5. ¿Cuántas tengo que poner en la tercera cueva? Claro. Para completar las 12. Entonces, se fijan, una situación tan sencilla como eso da para hacer mucha matemática, hacer harta matemática, y que los niños piensen, y que reflexionen, y que se hagan preguntas. Entonces, de eso se trata. Dejar los problemas rutinarios de lado y poner cosas que sean más motivadoras, más interesantes para los niños. Ahora, si no sale en los libros de texto, habrá que buscar en internet o en otros recursos. ¿Ya? Yo, de hecho, ¿me escuchan o no? Sí, profesor. Sí. Ya, entonces yo de hecho tengo una tremenda cantidad de problemas y a veces ni sé cuáles problemas he trabajado con los profesores, con mis alumnos y cuáles no. Pero uno tiene que ser como ratón de biblioteca, pero con la internet. Entonces, yo busco problemas en páginas de Estados Unidos, en páginas de España, en páginas de Nueva Zelanda, etc. Igual, ustedes si tienen tiempo pueden buscar, ¿ya? Basta poner el contenido que quieren, ¿no? Por ejemplo, problemas aditivos, problemas multiplicativos, problemas de geometría, problemas de lógica. Pero en los primeros cursos, como la colega me preguntaba, lo fundamental es situaciones interesantes que motiven a los niños y uso de materiales concretos, ¿ya? Entonces, delante Jesús hacía alusión al famoso copici, ¿ya?
El COPICE es una sigla que metieron en el currículum, en los libros de texto, que ha llevado a que muchos profesores se queden con la sigla, pero resulta que hay que saber más de eso. Las representaciones en matemática no son solamente esas 3 que meten en el COPICE, ¿ya? De hecho, hay algunas clasificaciones, tipologías de las representaciones que tienen como 7 representaciones distintas, ¿no? Aquí hace un japonés de apellido Nakahara, 7 representaciones distintas, pero resulta que aquí todo el mundo se quedó con la sigla esa, como decir más o menos Cencosud o Latam, ¿ya? COPICE. ¿Ah? Pero, ¿de dónde viene el COPICE? Viene como de los años 50, lo concreto, lo pictórico, lo simbólico, lo icónico, decía Brunner en los años 50. Sí. Entonces, bueno, tendríamos para hablar mucho. Esto a mí me apasiona mucho. Estoy paseándome aquí en la casa con el teléfono, pero luego me van a tirar las orejas porque estoy descuidando mis labores de casa, se me está apagando el fuego. Oh. También. Eso es grave, eso es A mí grave. se me pegó la olla. Sí. Bueno, soy encargado de la leña y cada día hago gimnasia porque voy para la bodeguita de atrás a buscar leña más o menos unas 10 veces en el día. Y ahí hago gimnasia. Hay que abrigarse a los cambios de temperatura, ¿no, profesor? Sí, profesor, La boquita. Vamos quedando por ahí y en otra ocasión podemos seguir hablando de esta y otras cosas. Sí, yo creo que es interesante esta discusión, esta reflexión con respecto a nuestra práctica, porque creo que tenemos mucho que compartir. Y allí una de las cosas interesantes que usted mencionaba, y a mí que me da vuelta, con respecto a qué, o sea, al miedo al error que tienen muchas veces nuestros estudiantes y que influye en lo que decía la profesora Jenny. Sí. No contesto porque tengo miedo también en equivocarme. Entonces, ¿cómo trabajamos eso también? Y el otro día investigaba con respecto al pensamiento lateral o lo que es con respecto a esta búsqueda creativa en la resolución de problemas. Y muchas veces nosotros creemos que, claro, matemática, algo más o menos estructurado, donde hay, siempre se piensa como que no podemos buscar mucha creatividad a un problema, porque la respuesta quizás es única, pero en este tipo de problemas, por ejemplo, que mencionaba ahí el profesor Juan Pino, vemos que independiente de la solución que dé el estudiante, siempre puede llegar a respuestas creativas y que van a estar correctas. Entonces, es allí donde nos vamos cautivando y vamos luchando en contra de esta otra postura que mencionaba la profesora Jenny, que muchas veces los estudiantes están algo frustrados con esta asignatura. Y que a veces creemos que voy a tener que retirarme. Sí, profesor, estamos finalizando igual para todos. Pero adelante. Un saludo para todos. Ha sido un agrado conversar con ustedes de estos temas, ¿ya? Y como les dice, temas que me apasionan y por lo cual yo siempre estoy dispuesto a dar algo de mi tiempo para conversar y ayudar a los profesores, especialmente los profesores de mi zona, de la costa. Sí, profesor. Un abrazo y que estén muy bien. Muchas gracias por su tiempo, por su experiencia.